Del papel a la inteligencia artificial, la evolución del psicodiagnóstico en la última década. Bienvenidos a este episodio dedicado a explorar uno de los procesos más importantes dentro de la psicología, que viene a ser el psicodiagnóstico. Cuando pensamos en una evaluación psicológica, muchas personas imaginan a un profesional aplicando pruebas o realizando preguntas en una consulta. Sin embargo, el psicodiagnóstico es mucho más que eso. Se trata de un proceso complejo que no solamente busca comprender de manera integral a una persona, sino que también puede llegar a identificar las fortalezas, las dificultades, las necesidades y los recursos para poder orientar adecuadamente la intervención psicológica. Durante los últimos 10 años, este campo ha experimentado transformaciones sorprendentes. Los avances tecnológicos, la incorporación de herramientas digitales, el desarrollo de la IA y las nuevas perspectivas diagnósticas han cambiado significativamente la manera en la que los psicólogos evalúan y comprenden la salud mental. En este episodio vamos a realizar un recorrido cronológico por los principales avances que han marcado la evolución del psicodiagnóstico, desde el 2016 hasta la actualidad. Vamos a analizar juntos cómo estos cambios han impactado la práctica psicológica actual y vamos a finalizar con una pequeña reflexión sobre la importancia de integrar la observación, la entrevista y las pruebas psicométricas dentro de una evaluación que sea ética y responsable. Así que vamos a comenzar este viaje a través del tiempo. El primer avance viene a ser en el 2016, que es la consolidación de las evaluaciones psicológicas digitales. Aquí nuestro recorrido inicia en este año. Aunque las computadoras ya se utilizaban desde años atrás en algunos contextos, fue a partir de esta época cuando las evaluaciones psicológicas digitales empezaron a consolidarse de manera mucho más significativa. Tradicionalmente las pruebas psicológicas se aplicaban en papel y lápiz, pero luego el profesional tenía que corregirlas manualmente, calcular puntuaciones e interpretar los resultados, o sea, algo que suena muy tedioso. Pero con el avance de las plataformas digitales, gran parte de este proceso se puede automatizar. Un descanso para esas personas. Aquí los sistemas comenzaron a corregir pruebas de manera mucho más inmediata, generar informes preliminares y almacenar grandes cantidades de información de manera mucho más organizada. Esto representó importantes ventajas. Vendría a ser la reducción de errores humanos, una mayor rapidez en la obtención de resultados y la posibilidad también de que puedan acceder a evaluaciones desde diferentes lugares. Además, también se surgieron nuevas formas de medir variables psicológicas, como por ejemplo el incluir los tiempos de reacción, los patrones de respuesta y los registros conductuales que son imposibles de obtener mediante los formatos tradicionales. ¿En qué impactó esto? Este avance pudo permitir que los profesionales optimizaran el tiempo destinado a tareas administrativas y pudieran concentrarse más en el análisis clínico y en la comprensión de cada paciente. Sin embargo, también surgió una advertencia importante que vienen a ser los datos obtenidos digitalmente nunca deben interpretarse de forma automática ni reemplazar el criterio profesional. El siguiente avance fue en el 2017, donde la integración de la neurociencia y la neuroimagen. Aquí en este periodo las investigaciones en la neurociencia comenzaron a influir cada vez más en el psicodiagnóstico. Gracias a las herramientas como la resonancia magnética, funcional y otras técnicas de neuroimagen, los investigadores pudieron lograr identificar patrones cerebrales que se pueden relacionar con los diferentes trastornos psicológicos. Por ejemplo, se pudieron observar alteraciones específicas que van asociadas con trastornos depresivos, la esquizofrenia, el deterioro cognitivo y los trastornos del neurodesarrollo. Esto pudo permitir que se comprenda mejor cómo determinados procesos cerebrales se pueden llegar a relacionar con las emociones, la conducta y el pensamiento. El impacto que tuvo en la práctica psicológica fue que pudo empezar a enriquecerse mediante el trabajo interdisciplinario con los neurólogos, los psiquiatras y los neuropsicólogos. Sin embargo, también se pudo comprender que las imágenes cerebrales no pueden explicar por sí solas todo lo complejo que es el ser humano. Una persona no es únicamente su cerebro, sino también es la historia, sus experiencias, sus relaciones y el contexto.
Ahora nos vamos al 2018, donde las evaluaciones ecológicas en tiempo real, y este fue un avance un poco más innovador en el desarrollo de las llamadas evaluaciones ecológicas momentáneas, que pueden llamarse como EMA por sus siglas en inglés. Estas herramientas permiten registrar pensamientos, emociones y comportamientos en el momento exacto en el que ocurren. A través de aplicaciones móviles, los participantes pueden llegar a recibir preguntas varias veces al día sobre cómo se sienten, qué están haciendo o qué situaciones están enfrentando. Antes de este avance, gran parte de la información obtenida en consulta dependía de la memoria de las personas. Ahora era posible capturar experiencias cotidianas prácticamente en tiempo real. Aquí los profesionales comenzaron a obtener información mucho más precisa sobre síntomas de ansiedad, la depresión, el estrés o problemas de adaptación. Y esto pudo permitir que se pueda comprender mejor cómo los problemas psicológicos se pueden llegar a manifestar en nuestra vida diaria y no únicamente durante la consulta clínica. Para ir ya avanzando hasta la actualidad, en el 2020 viene la revolución de la telepsicología que se vino a dar en plena pandemia. En el año 2020, esto marcó un antes y un después en la historia de la salud mental, ya que la pandemia por el COVID-19 obligó a millones de personas a permanecer en sus hogares. Aquí los servicios psicológicos no fueron la excepción. En cuestión de semanas, gran parte de las evaluaciones clínicas tuvieron que migrar hacia las modalidades virtuales, donde las entrevistas psicológicas comenzaron a realizarse mediante videollamadas y muchas pruebas psicológicas fueron adaptadas para su aplicación remota. Lo que inicialmente parecía una solución temporal se terminó convirtiéndose en una modalidad ampliamente utilizada incluso después de la emergencia sanitaria. Aquí la telepsicología permitió llegar a poblaciones que antes tenían muchas dificultades para acceder a la atención psicológica. Esto hizo que se volviera mucho más accesible. Personas que vivían en zonas rurales, pacientes con problemas de movilidad o individuos que enfrentaban limitaciones económicas pudieron encontrar nuevas oportunidades de acceso a servicios especializados. Sin embargo, también aparecieron nuevos desafíos relacionados con la privacidad, la confidencialidad y la calidad de las evaluaciones realizadas a distancia. Aquí los profesionales tuvieron que desarrollar nuevas competencias tecnológicas y poder adaptar sus procedimientos para mantener estándares éticos y adecuados. Luego nos vamos al 2022, donde hubo una actualización del DSM-5-TR y el fortalecimiento del enfoque dimensional. En ese año se publicó una importante actualización del Manual de Diagnóstico Estadístico y de los Trastornos Mentales, o mayor conocido como DSM-5. Aunque no representó un cambio total respecto a la versión anterior, sí se incorporaron revisiones importantes que han sido basadas en evidencia científica reciente. Uno de los aspectos más relevantes fue el fortalecimiento de una visión dimensional de la psicopatología. Esto significa que los trastornos mentales comenzaron a entenderse menos como categorías rígidas y un poco más como fenómenos que pueden variar en intensidad, frecuencia y gravedad. Aquí, esta perspectiva pudo permitir que las evaluaciones pueden ser un poco más flexibles y ajustadas a la realidad clínica. Los profesionales pudieron empezar más a enfocarse no solo en determinar si una persona cumple o no los determinados criterios diagnósticos, sino también en comprender el grado de afectación y las particularidades de cada caso. Luego nos vamos al 2023. Aquí la llegada de la inteligencia artificial al psicodiagnóstico. Bueno, vamos a entrar en uno de los temas más debatidos durante los últimos años, que viene a ser la inteligencia artificial. A partir del 2023 comenzaron a desarrollarse sistemas que pueden llegar a ser capaces de analizar grandes cantidades de información psicológica. Algunos algoritmos pueden identificar patrones de lenguaje asociados con depresión o con ansiedad. Otros pueden analizar la voz, la escritura o determinados comportamientos digitales para detectar indicadores tempranos de riesgo psicológico. Pero aquí la inteligencia artificial también empezó a colaborar en procesos de clasificación diagnóstica y análisis predictivos. Estos sistemas ofrecen ventajas muy importantes, ya que pueden procesar enormes volúmenes de información en pocos segundos y detectar patrones que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano.
Sin embargo, la comunidad científica ha sido clara al respecto, y es que la inteligencia artificial no reemplaza al psicólogo. Los algoritmos pueden reconocer patrones, pero no comprenden emociones, ni las relaciones humanas, ni contextos personales de la misma manera que lo puede llegar a ser un profesional. Por ello, la IA debe entenderse como una herramienta complementaria y no como un sustituto del juicio clínico. Luego, para llegar ya a la actualidad, durante el 2025 y el 2026, aquí viene el surgimiento del psicodiagnóstico de precisión. ¿A qué nos referimos con esto? Es que ha estado marcado por el desarrollo de lo que muchos investigadores denominan psicodiagnósticos de precisión, que viene a ser un enfoque que busca integrar múltiples fuentes de información para poder construir una comprensión más completa de cada persona. Ya no se trata únicamente de aplicar una prueba o realizar una entrevista, sino que ahora es posible combinar los resultados psicométricos, la información clínica, los datos conductuales, los registros digitales, las evaluaciones ecológicas, los hallazgos neuropsicológicos, las herramientas basadas en inteligencia artificial. Y el principal beneficio es la personalización, o sea que cada individuo puede recibir una evaluación mucho más ajustada a sus características específicas, permitiendo intervenciones más precisas y efectivas. Sin embargo, esta enorme cantidad de información también aumenta la responsabilidad ética del profesional encargado en interpretarla. Y para poder hacer una pequeña reflexión es que después de recorrer esta pequeña línea de tiempo, resulta muy evidente que el psicodiagnóstico ha evolucionado de manera extraordinaria. O sea, las tecnologías digitales, la neurociencia, la telepsicología, la inteligencia artificial y los sistemas multimodales han ampliado las posibilidades de evaluación como nunca antes visto. Sin embargo, existe una pregunta fundamental, y es de que ¿puede alguna tecnología reemplazar completamente la evaluación humana? Y la respuesta, por lo menos por ahora, es un no. La razón es sencilla, o sea, las personas son mucho más que datos. Por esta razón, la práctica clínica continúa apoyándose en tres pilares fundamentales de la evaluación psicológica, que viene a ser la observación, que es muy importante, la entrevista y las pruebas psicométricas. La observación aquí es muy importante ya que nos permite identificar las conductas, expresiones emocionales e interacciones que muchas veces no aparecen en los cuestionarios. La entrevista nos permite un acceso a la historia de vida, las experiencias personales, los significados y las emociones del individuo. Y las pruebas psicométricas que nos aportan información más objetiva, estandarizada y científicamente validada. Cuando estos tres métodos se utilizan de manera complementaria, el diagnóstico se vuelve mucho más preciso, más contextualizado y mucho más humano. Pero además existe una dimensión que nunca debe olvidarse, y es la ética. Un diagnóstico psicológico no es simplemente una categoría clínica, sino que puede influir en la autoestima de una persona, en las relaciones familiares, en sus oportunidades educativas o laborales y en la manera en la que se percibe a sí mismo. Por ello, cada diagnóstico implica una enorme responsabilidad profesional. El psicólogo aquí tiene que actuar con prudencia, sensibilidad, confidencialidad y respeto por la dignidad humana. Claro, hay que entender que las herramientas tecnológicas van a seguir evolucionando. Probablemente veremos avances aún muchos más sorprendentes en los últimos años. Pero independientemente de cuánto avance la ciencia, el objetivo central del psicodiagnóstico seguirá siendo el mismo: comprender a las personas para ayudarlas de la mejor manera posible. Bueno, yo les doy gracias por haberme acompañado en este recorrido por la evaluación del psicodiagnóstico durante esta última década. Yo espero que este episodio les haya permitido comprender cómo la innovación científica y tecnológica está transformando la evaluación psicológica, así como la importancia de mantener siempre una mirada integral, ética y poder estar centrado en la persona. Espero que les haya gustado y espero encontrarlos en un próximo episodio. Nos vemos.